la mejor manera de aprender un idioma? ¿Por inmersión, input comprensible, en clases tradicionales, en una escuela? Seguramente estos nombres te han de sonar conocidos si has estado buscando aquí en internet, en YouTube, métodos para aprender el idioma que quieres aprender. Bueno, vamos a hablar en este video sobre la inmersión. Es un método con el que yo tengo bastante experiencia porque he trabajado muchos años en escuelas con niños pequeños, en donde trabajábamos con inmersión. En este método, pues se crea un ambiente en donde al niño, aunque no viva en el país donde se habla el idioma que está aprendiendo, se le habla completamente en ese idioma con maestros y maestras que puedan hablar todo el tiempo en ese idioma y se le muestra también la cultura del país, las fiestas, las costumbres, etcétera. Eso es inmersión. Y en realidad con los niños en la gran mayoría funciona muy bien. Por eso también existe toda esta idea de que lo mejor para aprender idiomas es aprenderlos como los niños, que simplemente se les habla en el idioma y lo van absorbiendo. Pero ¿será que los adultos podemos aprender de la misma manera y vamos a tener el mismo éxito que si aprendemos como los niños? Ese es el verdadero reto. Hay diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú ya te fuiste a vivir al país en donde hablan inglés, alemán, ruso, el idioma que estés aprendiendo y no tienes de otra, bueno, pues vas a tener que aprovechar las ventajas de la inmersión. No hay de otra. Y además hay muchísimas, o sea, ahí puedes tener la televisión, el radio, es más, al principio no importa ni siquiera lo que escuches porque se trata de que tu cerebro y tu oído se vayan acostumbrando a la melodía, a los sonidos, a cómo va sonando cuando termina una palabra, que al principio podemos no entender dónde termina una palabra y dónde empieza la otra. Sin embargo, vale la pena analizar características que nos diferencian de los niños, porque a fuerza tenemos características diferentes, no son ni mejores ni peores, son simplemente etapas de la vida en donde vamos teniendo diferentes habilidades, características, intereses que nos ayudan o nos dan otro tipo de herramientas para lo que queremos hacer. Por ejemplo, un niño en general no se le pregunta si quiere ir a la escuela. Incluso aquellos que hacen homeschooling, bueno, se asume, el adulto asume que es su responsabilidad darle determinados conocimientos. Y ya sea que se busquen maneras muy ingeniosas, lúdicas, agradables para transmitir el conocimiento, pero se asume que se tiene que dar ese conocimiento. O sea, no se le pregunta al niño si quiere o si está de acuerdo en aprender a leer, simplemente se le va enseñando con el sistema que sea, pero la idea es, bueno, va a aprender a leer, va a aprender a expresarse correctamente, va a aprender a sumar, a restar, etcétera. En contraste con esto, ¿qué pasa con los adultos? No es como que nos siguen metiendo a una escuela, nos siguen inscribiendo a un curso. Los adultos en general, pues ya decimos, ah, quiero aprender esto o necesito esto por mi trabajo. A lo mejor hay cosas que sí, efectivamente, no me hace lo más feliz aprenderlas, pero si identifico una necesidad para aprenderlas, pues lo hago, o sea, lo aprendo, pero ya es un aprendizaje más voluntario. Otra característica de los niños es la importancia que tiene el juego. Y no me refiero a que se tenga que hacer todo divertido para ellos, o sea, no, pues hay cosas que definitivamente no son divertidas, pero en el desarrollo del niño, el juego juega un gran papel, valga la redundancia. Tiene un gran papel, una gran importancia en el desarrollo del niño. A través del juego se desarrollan estructuras mentales, se pueden expresar emociones. No, no es nada más jugar por jugar, construye al niño el juego. A diferencia del adulto, que si bien es interesante y es padre que conservemos sentido del humor y ver la vida de una manera más ligera, más juguetona, por decirlo de alguna manera, el juego ya no es como el pilar de nuestro siguiente desarrollo, ¿no? Nos volvemos también más analíticos. Ciertas características que van apareciendo
en los años de adolescencia, en los adultos jóvenes, como la toma de decisiones, el análisis, el razonamiento, pues obviamente hacen que nos enfrentemos a las cosas diferente, que no necesitemos agarrar dos muñequitos para poner unas características y entonces poder expresar nuestras emociones. Ya podemos articular el lenguaje diferente. Entonces, son dos maneras de abordar el aprendizaje y las vivencias según la edad de la persona. Por otro lado, otra cosa que también puede resaltar entre niños y adultos, pues es, y hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Es como decir la adaptabilidad de los niños y la necesidad de cuestionamiento que se va desarrollando conforme aumenta la edad de esa persona. Esto lo digo, hay que tener cuidado porque no se trata de entender que podemos hacer lo que sea con los niños y decir, ay, al fin que se adapta, ¿no? Es verdad que los niños se adaptan quizá más fácilmente que los adultos, pero hay que estar al pendiente de lo que sienten, de lo que quisieran expresar y a lo mejor no pueden todavía, no tienen el lenguaje para expresarlo. Sin embargo, sí, o sea, ellos, si tú les empiezas a hablar en inglés y muchas veces les dices, give me your notebook y haces el gesto, ellos lo van a entender y lo van a empezar a replicar. No van a tener en general, puede haber excepciones, pero la necesidad de decir, a ver, pero ¿qué significa give? ¿Qué significa me? ¿Y por qué no my? ¿O por qué no I? ¿Y por qué notebook? ¿Y por qué notebook? O sea, simplemente van entendiendo, van relacionando y así se dice, dame tu cuaderno, ¿no? Efectivamente, puede ser más sencillo en determinada etapa de la vida o en determinadas circunstancias, como decía al principio, si vives en el país, bueno, a ver muchas cosas que ni tengas tiempo de cuestionar, que te las tengas que aprender porque todo el tiempo el input, lo que recibes, es en ese idioma. Sin embargo, si no estás en ese país, pues esa inmersión la tienes que crear, lo cual ya implica una dificultad. Se vuelve difícil simplemente decir, ah, todos deberíamos aprender como niños y entonces en ambientes de inmersión. Bueno, es que de entrada no va a ser tan fácil como adulto que encuentres otros adultos que te estén hable y hable y hable en ese idioma que tú quieres aprender, a diferencia de los niños, ya sea que lo metas a una escuela de inmersión o alguno de sus padres hable ese idioma, entonces voluntariamente se le va a estar ofreciendo ese idioma. Los adultos en general ya no van a tener esa oportunidad si viven en otro país donde no se hable ese idioma. Vamos a centrarnos ahorita en ese caso. Por otro lado, decir que tendríamos que aprender como niños, pues es ignorar todo esto que ha pasado desde que éramos niños, cómo nos fuimos desarrollando, cómo se van elaborando y desarrollando más capacidades mentales y como querer ignorarlas la verdad es que no tiene sentido, por algo se van desarrollando y siempre hay que aprovecharlas. Puedo ir utilizando otros recursos que he ido desarrollando a lo largo de mi vida conforme mi psique, mi cerebro se van desarrollando. Y lo mismo pasa en todas las áreas de mi vida, en particular con el aprendizaje. Esas características te permiten efectivamente analizar las estructuras desde un conocimiento de tu idioma mucho más detallado o más profundo que cuando eras niño. Por mucho o poquito que se te haya pegado de la gramática, algo te acordarás de la escuela en cómo analizábamos las oraciones o los tipos de palabras o los verbos. De esa manera aprendiste que aunque se dice comido, ido, no se dice escribido, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a aprender que hay irregularidades y que si se llama participio, gerundio, los verboides, todos esos nombres, todas esas cosas que vas aprendiendo de alguna manera, te van dando una estructura diferente del idioma y eso es una gran ventaja que puedes aprovechar a la hora de aprender otro idioma. Yo te comentaba hace ratito que yo el inglés lo aprendí por inmersión desde niña. Sin embargo, el alemán lo acabo de aprender este año, ya como adulta. Y mucho de lo que me ayudó a entender las estructuras
es ver, o ciertas reglas, es ver lo que pasa con mi idioma. Hay muchas cosas en donde se parecen en general los idiomas, en unas cosas y en otras, y eso es una base de partida que hace que la entrada al nuevo idioma no sea tan complicada. Si nada más lo vemos como algo completamente diferente, se vuelve un reto a veces tan grande que la gente lo abandona. Sin embargo, si empezamos por ver las similitudes desde el vocabulario que viene, por ejemplo, del latín, que aunque el alemán sea bastante diferente al español, hay palabras que tienen un mismo origen y entonces nos dan como esa sensación de, ay, bueno, ya una palabra menos que me tengo que aprender con dificultad porque es igualita, ¿no? Resonancia. Bueno, ahí no hay mucho más que aprendernos y es algo, una palabrita más a mi bolsa de vocabulario, ¿no? Eso da mucha tranquilidad, pero también con las estructuras. Por ejemplo, con el alemán las estructuras, las oraciones cambian bastante en relación al español. Entonces, todas las similitudes que yo pueda encontrar me van a ayudar. Iré haciendo videos más detallados al respecto, pero por ejemplo, y esto pasa también en el inglés, es muy común que la gente que habla español, para decir, por ejemplo, quiero hacerlo, diga I want to do y no le pongan el it. En alemán lo análogo sería ich möchte machen en vez de ich möchte es machen o ich möchte das machen. ¿Por qué pasa eso? Porque en español decimos quiero hacerlo, pero hacerlo lo hacemos una sola palabra. Sin embargo, estamos agregando el lo que se refiere al objeto que va a recibir la acción. Pero ni en alemán ni en inglés eso se le agrega al verbo. Tenemos que usar un pronombre u otra palabra que se refiera a eso que queremos hacer, pero hacemos lo mismo en español. Entonces, de repente, cuando una persona está aprendiendo inglés y comete este tipo de errores, como I want to do, y nada más es it, y no entiende por qué se le tiene que agregar, y de repente es bueno, pero ¿cómo sé cuando se le tiene que agregar? Cuando vemos la similitud que en ese caso existe con el idioma, se vuelve lógico, es que en español tampoco lo decimos así, tampoco se entendería. Tú no nada más dices quiero hacer, necesitas decir qué. Y si ya te referiste a eso, bueno, vas a decir hacerlo, pero le vas a agregar esa partícula al verbo. Y cuando lo entiendes desde esa perspectiva, muchas veces para los alumnos es como justamente la clave para desatorar y ya no dejar de poner el objeto. Pensar, es que en español también siempre necesitamos el objeto. Tenemos el sujeto que hace la acción y el objeto que lo recibe. Y ese tipo de análisis se va a poder hacer con un adulto, a diferencia de con un niño. No es que sea imposible, habrá excepciones, pero en general ni siquiera va a ser necesario. El niño efectivamente lo va a absorber, lo va a aprender así nada más y aprehender con H en medio, pero al adulto le va a ayudar a entender esa similitud y entonces el idioma nuevo se vuelve un poco más amigable, un poco menos amenazante. Y esa amigabilidad nos va a facilitar que en las estructuras donde de plano se diferencian mucho y se empiezan a alejar de nuestro idioma, ya nos sintamos más seguros, ya tengamos una base en donde decimos, bueno, los idiomas funcionan bastante similar, entonces estoy parada en una base firme, segura, y ya puedo dar esos saltos a las estructuras, palabras o cosas del idioma que se me dificulten más porque ya no se hermanan con el mío. Y esa es una ventaja que no podemos desperdiciar, que no podemos nada más tirar a la basura pensando que aprender como niños es mejor. No, lo mejor es aprender siempre desde el punto donde estás. Si eres niño, pues como niño. No te voy a decir que la mejor manera de aprender es como adulto y entonces vamos a enseñarle así a los niños porque les quitaríamos todo el gusto de aprender y les complicaríamos muchísimo la vida. Pero si alguien es niño, pues que aprenda como niño. Y si alguien es como adulto,
pues que aprenda como adulto, que utilice las herramientas que ya tiene de análisis y aun cuando ese adulto a lo mejor no aprendió gramática de español o no se acuerda o lo que sea, es mucho más fácil decirle, mira, esto que has dicho siempre así, se llama de esta manera. Y entonces lo hacemos el paralelismo con el nuevo idioma. O, aunque no se aprende el nombre, pero así lo dices en español, mira lo equivalente en este nuevo idioma. Y para el alumno empieza a ser mucho más familiar, mucho más absorbible cuando utiliza las características que ya puede explotar por su edad, por su desarrollo, por su madurez. Si además a eso le ponemos un poquito de la ventaja que tiene la inmersión, que además hoy en día es facilísimo porque tenemos YouTube, tenemos páginas de internet donde puedes escuchar el radio de todas partes del mundo, películas, o sea, tenemos muchísimas herramientas. Bueno, pues entonces estarías obteniendo las ventajas de ambos mundos sin necesidad de regresarte a la etapa de la niñez. No es necesario, lo puedes disfrutar desde tu adultez, eh, obteniendo lo mejor que en este momento puedes obtener de eso que los niños absorben fácilmente. Entonces, bueno, con este video lo que te quiero decir es que no caigas en esta trampa que se promueve mucho de pensar que los niños aprenden mejor, que si no eres niño ya no vas a aprender, que no va a ser tan fácil, que va a ser súper difícil. Como todo en la vida, pues requiere un esfuerzo, pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Si necesitas hacerlo, también lo puedes hacer. O sea, a lo mejor no es tu pasión, pero necesitas hacerlo, pues lo haces. Esa es la ventaja también de ser adulto, de tomar esas decisiones, tomar las riendas de tu vida, de tu tiempo y decir, lo voy a invertir en esto y voy a ver resultados, porque tengo todas estas herramientas, incluso desde el punto de vista de desarrollo y de madurez, para tener éxito en esto que quiero o que necesito. Entonces, saquémosle provecho a eso. A lo largo de estos videos, tú vas a ver cómo muchas de las cosas que te voy a explicar, tanto en inglés como en alemán, pues son desde el español para que veas esa familiaridad, para que no te asuste desde el principio y para que te sientas seguro y ya después podamos ir saltando a las cosas propias del idioma. Pero ya aprovechando, es más, aprovechando ya el dominio que tienes del idioma, que obviamente es mucho mayor que cuando tenías 3 4 5 años, ¿no? Entonces, pues ve esas ventajas. Hablaremos en otros videos también sobre cómo explotar la parte de la inmersión desde ser adultos, todos estos recursos de los que te hablo, de Internet, YouTube, ¿qué te puede ayudar para realmente hacer una buena inmersión como adulto? Y de otras perspectivas como el input comprensible o los cursos de gramática, para que tú también veas qué se acomoda a ti. También eso es muy importante. Nos vemos en el próximo video.